Cuando quieras, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta excelente jornada a cargo del doctor Jacobucci, que es director del Departamento de Derecho Penal del Austral, juez de la Casación Penal Federal, académico número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, tiene varios libros publicados y artículos, es profesor de las universidades de América del Sur y europeas. Así que es un placer contar nuevamente en esta modalidad nueva que nos presenta la realidad. La moderación va a estar a cargo del doctor Diego Ramundo. Las personas que quieren hacer preguntas, el doctor va a hacer una exposición de 40 a 45 minutos. Después las preguntas vayan haciéndolas en el chat, así después Diego las puede transmitir y va a estar a cargo de la moderación. Así que muchas gracias a todos y a todas. Doctor, lo dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Para mí realmente es un placer participar en esta actividad del Instituto de Estudios Judiciales que organiza el Consejo Departamental de Lomas. Mi agradecimiento al doctor Villamayor y de manera muy especial al querido amigo y colega Diego Ramundo. Hoy vamos a hablar de los elementos de la culpabilidad penal. Y bueno, utilizar ese lenguaje parece un poco extraño, porque hablar de elementos de la culpabilidad supondría entender la culpabilidad como algo tangible, algo material donde metemos elementos dentro. Y la realidad es que el término culpabilidad es una noción normativa, supone un concepto que es elaborado para realizar un juicio de valor sobre algo. Entonces, de lo que vamos a tratar precisamente es de algunos de los aspectos que dan consistencia, podríamos llamar lógica y legitimante al juicio de culpabilidad. Uno podría en este tiempo discutir varias cuestiones. Por ejemplo, podría discutir sobre el uso mismo del término culpabilidad. Podría discutir sobre las funciones de la culpabilidad. Yo charlando con el doctor Ramundo, hablábamos que quizás lo mejor era referirnos al contenido, porque siendo el instituto un ámbito dirigido a la praxis del sistema judicial, parecía que tenía mejor capacidad de rendimiento este análisis. De todas maneras, los tres puntos, el uso del término, la función y el contenido, están interconectados. Y por eso me veo obligado a hacer una brevísima reflexión, por ejemplo, sobre el uso del término. ¿Por qué? Porque en nuestros días se ha debatido mucho, sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo pasado, la necesidad de que permanezca el término culpabilidad usándose en un ámbito jurídico que se considera laico, que se diferencia de la moral, y pareciera que el término culpabilidad tiene una reminiscencia de ese orden. Bueno, como dice Enrique Bacigalupo, hay veces que la tradición penal de alguna manera favorece mantener los términos más allá de esos debates que a veces tienen un fuerte contenido ideológico. Por lo pronto, usar el término culpabilidad es usar un concepto, una idea, que tiene una fuerte raíz en la filosofía práctica y que por lo tanto desprenderse de ello parecería quitarle potencia expresiva al término. Por lo demás, Binding, que es quizás el primero que se dedicó al tema de la culpabilidad como una instancia analítica del delito, con cierta autonomía, Binding recordaba que el término culpabilidad, en alemán obviamente, Schuld, pertenecía a los estratos más antiguos de la lengua germánica
y en verdad lo que venía a referir era una deuda. Schuld lo que quería decir era que uno estaba obligado a pagar una deuda. De hecho, en la traducción de hace muchos años del Padre Nuestro, uno pedía perdón por las deudas, ¿no? De manera que la idea de culpabilidad es una idea que en verdad guardaba relación con un sinalagma, con un intercambio, algo que debía pagarse por algo que se había hecho. De modo tal que yo entiendo que más allá de que hoy en día, por ejemplo, Roxin propone hablar de responsabilidad penal y dentro de la responsabilidad penal integra como un momento la culpabilidad, pero un momento que es necesario pero no suficiente para la pena, y por eso él postula la noción de responsabilidad. Santiago Mir, desaparecido hace pocos meses, un gran maestro, un querido amigo, solía utilizar en los últimos tiempos el término imputación personal para, de alguna manera, aliviar la carga que conlleva el término culpabilidad en la tradición penalística. Pero bueno, yo para dejar asentado mi posición, utilizo el término culpabilidad de una manera análoga al término responsabilidad, sin comprar la idea necesariamente de Roxin. Primer punto. Segundo punto, funciones de la culpabilidad. Bueno, aquí también es imprescindible al menos tomar partido, después si quieren se discute, porque de la función del término culpabilidad va a depender en gran medida su contenido. Recuerden ustedes que en la ciencia práctica, en la ciencia penal, cuando nosotros escogemos palabras, términos, conceptos, lo hacemos en virtud de una cierta función. Suerte, un cierto objetivo que le otorgamos. Entonces, en ese sentido, la función de la culpabilidad viene a remarcar algo por lo cual se debe responder. Algo por lo cual se debe responder. Y por eso hay una conexión muy fuerte entre la culpabilidad y la sanción. De hecho, la culpabilidad fundamenta, legitima de manera básica, aunque no total, la aplicación de una sanción. Y por eso, de alguna forma, la culpabilidad viene a ser fundamento y límite de las consecuencias jurídicas que impone el injusto. Por eso marca una retribución. Y aquí yo tomo partido porque una de las funciones que tiene la culpabilidad es marcar el límite, también el fundamento, pero sobre todo el límite de la retribución. Dicho esto, pasamos a lo que es nuestro tema focal, que son los elementos, el contenido de la culpabilidad. Y aquí tenemos un marco indisponible, que podríamos llamar de naturaleza constitucional, que es el principio de culpabilidad. Nosotros podemos debatir muchísimo sobre la perspectiva de la culpabilidad que asumimos. Psicologista, normativista, neokantiana, neohegeliana, funcionalista, bueno, como ustedes quieran situarse en las teorías dogmáticas actuales. Pero lo que sí es indisponible son los reclamos constitucionales. Y ahí tenemos dos que son fundamentales. El principio de culpabilidad exige que haya una relación subjetiva entre el agente y su hecho. Esto es indisponible. Nuestro sistema rechaza la responsabilidad objetiva, rechaza el strict liability, de modo tal que no hay forma de imputar un tipo penal sin que pueda demostrarse, sostenerse, un vínculo que llamamos subjetivo, que es la relación del sujeto con el suceso, con el comportamiento.
Esta es la exigencia básica. En nuestro medio, ese vínculo subjetivo está de alguna manera disciplinado, regulado por las nociones de dolo o imprudencia. Y dentro de cada uno de ellos, los distintos modos de aproximación. Pero tenemos el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo de consecuencias necesarias, el dolo eventual. En el ámbito de la culpa o imprudencia tenemos la culpa consciente, la culpa inconsciente, la culpa temeraria, la imprudencia, la negligencia, la impericia. Eso en el ámbito, sobre todo, del derecho penal continental. Por supuesto que si vamos al criminal law, las categorías subjetivas que forman la mens rea son otras, pero de todas maneras son las que exige la mens rea. Claro que en el ámbito del criminal law se aceptan situaciones de strict liability, de responsabilidad objetiva. Nosotros no lo tenemos. Por eso el ruido que hace en nuestro sistema la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque hay que andar cazando, buscando algún modo de vínculo subjetivo de un ente no humano que pueda remitirlos de alguna manera, aunque sea análogamente o con equivalentes funcionales, a la idea de dolo o imprudencia. De hecho, justamente en el ámbito de la criminalidad organizada y de la empresa, va cobrando espacio la idea de ignorancia deliberada, que es un esquema de alguna manera traído, importado del criminal law, que viene a ser un equivalente normativo a una forma de conocimiento, pero que si no la podemos remitir al dolo eventual, tiene graves problemas. Y entonces la ignorancia deliberada, la willful blindness, es muy útil en todo lo que hace al narcotráfico, al lavado de activos, al apoyo al terrorismo, etcétera, pero que tiene complicaciones. Pero bueno, sacando estas cuestiones que ya son internas, lo básico es que el principio de culpabilidad exige que sea cual sea la doctrina que adoptemos, nuestra aproximación a la culpabilidad incluye siempre una referencia a la relación subjetiva entre el individuo y su hecho. La segunda exigencia del principio de culpabilidad es la llamada responsabilidad personal. Yo siempre digo que es muy didáctico hablar, para expresar esta exigencia, de que cada uno responde por lo que hace. Pero esto, que es muy didáctico, en verdad no explica científicamente el contenido de la responsabilidad personal. Porque yo puedo responder, sin afectar el principio de culpabilidad, por algo que hace otro, en la medida que yo resulte garante o competente del sujeto de aquel otro. Dicho de otra manera, no es bueno explicar la exigencia de responsabilidad personal diciendo que yo solo respondo por lo que hago. Porque si tomo lo que hago en sentido empírico, eso no es verdad. Yo si soy, por ejemplo, garante de una fuente de peligro, y esa fuente de peligro encarna en un sujeto inimputable, encarna en un animal, y yo debo controlarlo como fuente de peligro, eso que hizo otro, un animal o un sujeto no imputable, se carga en mi cuenta, se carga en mi cuenta. De la misma manera, en una línea de delegación dentro de una empresa, dentro de una estructura burocrática, yo soy delegado de un delegante, pareciera que solo responde el delegado, pero el delegante mantiene un ámbito de competencia residual, de manera que el delegante puede llegar a responder
por lo que hace el delegado en la medida que viole algún sistema de control que está a cargo del delegante. Dicho de otra manera, yo puedo delegar en mi gerente de control de calidad un cierto ámbito de competencias. Pero lo que nunca puedo delegar y deshacerme de responsabilidad es, uno, he elegido legal y coherentemente a mi delegado, o he puesto a sabiendas un inútil o alguien que no tiene título. Les pongo un ejemplo brutal, pero que suele pasar en la delincuencia empresaria. Uno de repente se encuentra con un delito de la empresa donde cita a los directores y me aparece en el tribunal la señora de 78 años a declarar en indagatoria porque es la CEO de la sociedad. Entonces cuando uno la indaga dice, mire, yo no tengo la más puta idea de nada de esto. Yo firmo todas las actas porque me lo pidió mi sobrino, que es un encanto de chico. Y entonces yo firmo todo, pero yo no tengo la menor idea. Entonces el hijo de perra del sobrino, claro, es ella la que figura estatutariamente como responsable. Entonces la pregunta ¿es la viejita la que hizo la administración fraudulenta? ¿O es el que le llevó para firmar el responsable? Por eso, si ustedes se fijan, en leyes vinculadas al delito de empresa, se habla del administrador de hecho. Es que también los legisladores son pícaros y los jueces, como para darse cuenta que a lo mejor ese sobrino, hijo de perra, es un administrador de hecho y debe responder, más allá de que después tengamos que pensar si la viejita le era exigible rechazar o no, bueno, pero eso ya forma parte de la jurisprudencia piadosa o la prevaricación de onda que a veces hay que hacer para no cargarse a una pobre vieja que ha sido engañada por el sobrino. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que a lo mejor cosas que hacen otros están dentro del ámbito de competencia nuestra y entonces respondemos por algo que es nuestro. Por eso es bueno definir la responsabilidad personal con esta idea. Nosotros respondemos solo por aquello de lo que somos competentes, porque la idea de competencia supera la noción más o menos empírica o fáctica de aquello que yo hago materialmente, de propia mano. Y esto es muy importante porque supone una idea un poco más normativizada. Bueno, aclarado este marco, que es el indisponible porque es de naturaleza constitucional, vamos ahora a ver cómo se construye, cómo se constituye la culpabilidad. Algo de lo que todos los que estamos participando en esta jornada tenemos diariamente relación directa o indirecta. Hablamos de culpabilidad, de alguien que es responsable, de que debe responder, etcétera, etcétera. Pero a veces no tenemos tiempo para reflexionar cuando escribimos, cuando utilizamos los machetes que por tradición nos fueron cediendo anteriores funcionarios, colegas o empleados en el lugar que ocupamos, y a veces cuando lo releemos decimos, puta, las cosas que yo suelo repetir, copiar y pegar, y a ver qué quiere significar. Entonces, mi idea es presentar desde una perspectiva teórica y dogmática, porque si no, no valdría la pena hacer una jornada de esta naturaleza para decir las mismas huevadas que ya sabemos, no vale la pena perder una tarde de la semana. Entonces, ver dónde están los fundamentos científicos, pero después bajarlos a la praxis político-criminal y jurisdiccional. Lo primero que debemos entender, que la noción misma, la función misma de la culpabilidad, es un producto relativamente moderno. Aschenbach, en su Grundlagen sobre la sistematicidad
del concepto de culpabilidad en el derecho penal, dice que en verdad es un producto analítico de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, que es algo relativamente joven para lo que, por ejemplo, es la noción de conducta, la noción de contrariedad normativa. La culpabilidad es un producto joven. Y suele referirlo originalmente a Binding, pero también a Follierin, porque Follierin es el primero, y fíjense que Follierin no está hablando como penalista, porque lo hace en un trabajo, una monografía que utilizó como discurso, que es la idea de culpabilidad en el derecho civil romano. Follierin es alguien que propone la distinción entre lo antinormativo y la culpabilidad. De modo tal que hace un desprendimiento que le sirve mucho al derecho penal entre lo que nosotros llamaríamos injusto penal y culpabilidad. Y Binding es quizás uno de los primeros que se dedica a hurgar en la autonomía de la noción de culpabilidad. Entonces, este producto, de alguna manera novedoso en la analítica del delito, ¿qué contenido tenía originariamente? Y bueno, ahí tenemos que ir a von Lis. Y von Lis, que es un positivista, causalista, nos dice que la culpabilidad está hecha de pura y exclusiva relación psicológica, que la culpabilidad es dolo o imprudencia, de tal manera que el contenido de la culpabilidad son el dolo y la imprudencia. Dicho de otro modo, el dolo y la imprudencia son formas de culpabilidad. Acá tenemos paradigmáticamente expuesta la doctrina psicologista de la culpabilidad. Y yo, por las caras que logro ver aquí en mi pantalla, son todos muy péndex. A lo mejor si yo les hablo de Núñez, o de Soler, o Fontán-Baletra, este se metió en la prehistoria. Pero bueno, son nuestra tradición dogmática. Recuerden que nuestra tradición dogmática tiene un perfil positivista peligrosista, Eusebio Gómez, y un perfil que hasta mediados y hasta los 70 del siglo XX se denominaba causalismo y que estaba representado por esta especie de línea de tres que eran Núñez, Soler y Fontán-Baletra. De hecho, si alguno tiene familiares, padres, abuelos, abogados penalistas y va a la biblioteca, se va a encontrar con estos textos. Difícilmente encuentren Roxin o Kinghäuser. Van a encontrarse con esto. Y recuerden ustedes, si han andado por las provincias argentinas, que muchísimas formaciones escolásticas de colegas nuestros en las provincias son de estricta observancia de lo que solemos llamar en Argentina causalistas. Yo hasta hace unos años, cuando iba a dar clase a Córdoba, la pasaba mal, porque estaba el discipulado de Núñez, que era estricta observancia. Y Núñez, en los 40, se define como un psicologista. El único dato que él agrega medianamente normativo, fíjense, es la capacidad de culpabilidad, la imputabilidad. Pero él se define como psicologista. Ahora bien, para entendernos en nuestro ámbito científico, ¿qué quiere decir psicologista en el ámbito argentino? Quiere decir que reconocen que el dolo y la imprudencia son formas de culpabilidad y que originariamente rechazan la presencia de elementos normativos dentro de la culpabilidad. Dicho de otro modo, la culpabilidad se resuelve puramente con el dolo y la imprudencia. Pero atención, cuando esta gente, estos grandes científicos del derecho penal argentino originario, piensan el dolo, lo piensan con un
contenido cognitivo que incluyen el conocimiento de la antijuridicidad. Dolo, para Núñez, Soler, Fontán Balestra, supone el conocimiento de la antijuridicidad. Es decir, el dolo no es entendido como un conocimiento de los elementos del tipo o neutro. No, es ya incluir la comprensión de la antijuridicidad. Ahora bien, esta forma de ver el psicologismo en la Argentina, que además ustedes no lo van a encontrar expresado como escuela psicologista de la culpabilidad, lo van a encontrar identificado como causalismo argentino. En el derecho penal nosotros hemos sido siempre portadores de la grieta. Y en la época que yo estudiaba, estoy hablando de los años 70, mediados de los 70, la distinción buenos y malos era causalistas-finalistas. Boca, River, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro, Jockey Club, bueno, ese tipo de boludeces que siempre inventamos en Argentina. Ahora bien, ¿por qué se los definía como causalistas? Porque claro, al estar hecha la culpabilidad de todo lo que hay de subjetivo en el delito, ¿qué quedaba en la parte que podríamos llamar objetiva del injusto? Si todo lo subjetivo se iba a la culpabilidad, ¿de qué estaba hecho la parte objetiva? De pura causalidad. Y por eso se llamaban causalistas, porque el aspecto objetivo, que era el único que quedaba en el injusto, porque todo lo subjetivo iba a la culpabilidad, era pura causalidad. Muy bien, esto entra en crisis, pero entra en crisis en Alemania, mucho antes que en la Argentina de la década de los 70. Cuando llega el finalismo a la Argentina, ya era, no digo anticuado porque las cuestiones científicas se superan parcialmente, pero ya había sido dejado de lado mayoritariamente, porque en los 70 ya había aparecido Roxin, que era crítico de Belzel, y nosotros nos tirábamos de los pelos, Bacigalupo de un lado, mi querido maestro Enrique Bacigalupo, Zaffaroni, luego llegará Pessoa, Marcelo Sanchinetti, yo mismo, que son a quienes Enrique Bacigalupo define junto con Dona como producto del finalismo. Nos estábamos discutiendo con los causalistas en la década de los 70, 80 y pico, cuando ya estábamos en realidad trabajando con Jacobs. Pero bueno, de alguna manera lo que hay en la tradición argentina, más que psicologismo, es neocantismo. Si uno se pregunta, ¿qué es Fontán Balestra? ¿Qué es Soler? Uno debe responder, son neocantianos. En verdad, se acercan más a Mesger que a von List. El contenido de la culpabilidad se va llenando de algún elemento normativo. Entonces, si nosotros prescindimos de este debate nacional, lo que hay que marcar es que originariamente el contenido de la culpabilidad en el psicologismo se reduce a dolo e imprudencia. Pero inmediatamente, ya a principios del siglo XX, esta tesis psicologista, Jiménez de Azúa solía decir que nunca hubo un psicologismo puro, pero bueno, esto es un comentario aparte, esta tesis psicologista entra en crisis. Y entra en crisis a partir de ciertas consideraciones fundadas en problemas prácticos. La muchachada que forma parte adherente de cierta criminología crítica ad hoc, suele criticar a la dogmática porque dice, viven en un laboratorio. La respuesta que damos a algunos que hacemos o nos dedicamos o nos gusta la dogmática es que no es verdad. Que las grandes instituciones dogmáticas surgen de problemas prácticos. Lo que pasa es que a muchos les da paja estudiar la ciencia penal y entonces no hay nada mejor que deslegitimar la ciencia penal
Y entonces si nosotros hacemos criminología, aunque después sea algo de lo más pedorro que uno se pueda encontrar, porque para hacer criminología hay que estudiar mucho relevamiento de campo, ¿eh? Qué bien nos vendría en Argentina con tantos proyectos de reforma, qué sé yo, que no guardan ninguna verificación empírica. Pero bueno, lo cierto es que la paulatina normativización del concepto de culpabilidad surge por necesidades que impone la praxis. Fíjense, si uno tiene que decir, ¿cuándo empieza a darse cuenta la ciencia penal que en el momento de la imputación de culpabilidad hay un aspecto normativo? Y se empieza a dar cuenta con una jurisprudencia del Rechtsgericht de fines del siglo XIX, que es el conocido caso Leinenfänger, es decir, el caballo que enredaba las correas del que lo manejaba con su cola. Y entonces hay un problema porque el dueño le pide al cochero que salga con el coche, a pesar de que el caballo era un caballo arisco que se podía desbocar. Y el flaco acepta salir con el coche tirado por el caballo se desboca y termina lesionando un transeúnte. Y ahí el Tribunal del Reich, ratificando lo que había dicho el Land, que había juzgado al cochero, lo termina absolviendo al cochero. Y uno dice, puta, ¿por qué lo absuelve? Si el tipo sabía que el caballo era así, que había un altísimo riesgo, y que... ¿Y saben qué dice el Reichsgericht? Dice, mire, en realidad no se le podía exigir al cochero que perdiera su trabajo, pónganse en el momento económico social de Alemania, ¿no? De fines del siglo XIX. Perder el trabajo era morir de hambre, quedar en la calle, era algo dilemático. Dice, no se le puede pedir que entre el riesgo de poder lesionar a alguien y morir de hambre, optara por respetar las reglas. ¡Wow! Estás pensando en la exigibilidad, no se le podía exigir. ¿Esto qué quiere decir? Que se está comprendiendo que al momento de la imputación de culpabilidad, no solo importa la relación subjetiva, sino el contexto, que hace exigible o no, más o menos exigible un comportamiento. ¡Guau! Y por eso cuando llega Frank, elabora la idea de que en la culpabilidad, además de dolo y culpa, hay un elemento normativo. No hay pura relación subjetiva, hay un elemento normativo y que es definitorio. Y ese elemento normativo, que a partir de allí se va a llamar exigibilidad, es el que fundamenta, legitima la reprochabilidad. ¿Qué nos dice Frank? Frank nos dice que cuando analizamos la imputación de culpabilidad, no solo debemos tener en cuenta si el agente obró con dolo o con imprudencia, sino además las circunstancias que rodean el hecho, la normalidad o anormalidad del ámbito o del escenario en que actúa el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuidado, que si tenemos un escenario dilemático, un escenario de necesidad, un escenario donde se juegan intereses fundamentales que pueden poner en riesgo la subsistencia, esas circunstancias concomitantes de tanto peso en la motivación del sujeto deben ser atendidas. Y claro, son todos muy jóvenes, no van a perder el sueño esta noche, pero eso es un descubrimiento como para decir, eureka, hemos descubierto que en la culpabilidad hay algo más, que no es puro dolo o imprudencia. Hay un momento normativo y es la exigibilidad. Por supuesto que cuando lo piensa Frank, lo está pensando en relación con los delitos imprudentes. Por eso quedó como una adquisición propia del injusto imprudente. Pero después viene Freudenthal, y Freudenthal, en un escrito que Aschenbach califica de medio panfletario, de armar bolonqui, ¿no? de tirar de la cuerda,
Freudenthal dice, no, el tema de la exigibilidad no solo opera en el injusto imprudente, también en el injusto doloso, porque claro, ahí empieza a operar el análisis de situaciones como el de la tabla de Carnéades o del caso del Mignonet, que son casos donde hay dos personas que debaten por un solo elemento salvífico. La tabla de Carnéades era la tabla del naufragio, donde había dos náufragos y una sola tabla que podía sostener a un solo sujeto. Y por supuesto, se cagan a trompada los tipos para ver quién se queda en la tabla. Es decir, que si yo lo miro con los estatus dogmáticos de nuestro tiempo, hay un dolo machazo, porque tengo una intención de sacar al otro de la tabla, que implica la muerte, enorme. Ahora, cuando hay que juzgar la situación de la tabla de Carnéades, ¿por qué podemos exculpar al náufrago que tiró de la tabla llevándola a la muerte al otro? Si tengo probado el dolo, tengo probada la antijuridicidad, tengo probado todo. ¿Por qué? Bueno, ahí viene el tema. Porque no le era exigible a ese sujeto que diera la vida por otro. Eso lo puede hacer Leonardo DiCaprio en el Titanic, donde le deja la tabla a la chica y él se va congelando desde los tobillos para arriba y se va para abajo. Pero como yo pongo siempre en el posgrado, si el que está en la tabla es Jacobuzzi, olvídense de DiCaprio. Yo prefiero declararle mi amor a mi amada mientras la que se enfría desde los tobillos es la mina. ¿Se entiende? Y punto. Y si ella vio el Titanic y me quiere bajar a mí y disputamos, no hay vuelta que darle, es inexigible. Bueno, entonces, la idea de inexigibilidad va dando todo un contenido que va ocupando espacios en el ámbito de la culpabilidad, en el contenido de la culpabilidad. Y por eso, cuidado, llega un momento muy importante con Goldschmidt. Porque Goldschmidt dice, mire, yo le reconozco a Frank que es el que descubre la problemática de la exigibilidad. Reconozco que Freudenthal amplía el panorama a los delitos dolosos. Pero el problema con Freudenthal es que él habla de que el sujeto no podía actuar de otro modo. Y lo que viene a decir Goldschmidt es, está equivocado Freudenthal. El sujeto podía actuar de otro modo. Ya lo vimos con DiCaprio y la oposición, los náufragos del Mignonet. Cada uno optó de manera diferenciada. Entonces, no es un problema de poder, dice Goldschmidt. Es un problema de deber. Quiere decir, afirma Goldschmidt, que en la culpabilidad hay un componente de deber. Hay una norma implícita en la culpabilidad. Es una norma que nos exige el deber de fidelidad al derecho. Bueno, este es el marco en el que Galas entra y dice, cuidado, cuando nosotros hablamos de culpabilidad, incluimos un problema de exigibilidad, un problema de deber y por lo tanto un problema de motivación. La idea de motivación conforme a derecho va de la mano con la exigibilidad. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué es lo que le exigimos al sujeto? Una motivación conforme a derecho, la fidelidad al derecho. La inexigibilidad es cuando ya no podemos exigirle al sujeto fidelidad al derecho, una motivación conforme a derecho. Eso lo podemos exigir. Y esto pone de resalto algo que marcaban mucho los neocantianos, Meques, Meyer, que decían lo siguiente, una frase tremenda, ¿no? La culpabilidad está sobre todo en la cabeza del que juzga, no la del juzgado. La culpabilidad es un juicio que hace otro del comportamiento de la gente.
¿Qué es lo que se hace todos los días en los tribunales penales? Es un juicio de culpabilidad que parte de la instancia juzgadora y que no hurga, porque no se puede, en la cabeza del sujeto juzgado, sino que valora la exteriorización del sujeto juzgado. Por eso, si bien es políticamente incorrecta como frase, es muy descriptiva la culpabilidad penal como elemento normativo de la imputación, es algo que está sobre todo en la cabeza del que juzga. Es un juicio de reprochabilidad. Y por eso llegamos rápidamente a Belzel y al finalismo, y en este marco que estamos describiendo rápidamente, Belzel le da el golpe de gracia a los elementos de la culpabilidad. ¿Por qué le da el golpe de gracia? Porque Belzel se pregunta, ¿cómo puede ser que esperemos al momento de la culpabilidad para definir algo tan importante como es el comportamiento típico y antijurídico? ¿Cómo puede ser que recién en la culpabilidad nos preguntemos con algo que es tan del individuo, de la persona, como es la relación subjetiva? Y entonces Belzel lo que hace es tomar de la culpabilidad el dolo y la imprudencia, la saca de la culpabilidad y lo lleva al injusto. Y por eso Belzel dice que el dolo y la imprudencia son formas subjetivas del injusto, no formas de culpabilidad. No formas de culpabilidad. El dolo y la imprudencia están en el injusto. Por eso todos ustedes, aunque no sean finalistas, aunque sigan a Roxin, aunque sigan a Mirpuch, aunque sigan a Creus, aunque sigan a Zaffaroni, aunque sigan a Dona, sigan al que sigan, van a hablar de tipo subjetivo. Tipo subjetivo que no tenía ninguna función en la época prefinalista. Porque claro, lo subjetivo estaba normalmente en la culpabilidad, pero ahora que Belzel trae hacia el injusto el dolo y la imprudencia, está claro que le tiene que hacer un lugarcito analítico. Y ese lugarcito analítico es el tipo subjetivo. Tipo subjetivo que obviamente, además del dolo y la culpa, tiene los elementos del ánimo, el ánimo de lucro, tiene una pata de los elementos mixtos como pueden ser la alevosía o el ensañamiento. Pero bueno, lo importante es que el dolo y la imprudencia se van de la culpabilidad en tanto formas y pasan a ser formas de injusto. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la culpabilidad no aparecen el dolo y la imprudencia? No. El dolo y la imprudencia aparecen en la culpabilidad. Pero atención, como objeto a valorar, como objeto a reprochar, no como formas de culpabilidad. Este es el gran cambio. Y por eso, el dolo se va al injusto, pero deja colgado en la culpabilidad la posibilidad de conocer la antijuridicidad. Por eso cuando hablamos del dolo en el injusto, hablamos de que el objeto de conocimiento del dolo son los elementos del tipo. Y por eso, si ustedes son de estricta observancia finalista, hablarán de la idea de un dolo neutro. ¿Por qué neutro? Porque no incluye ningún juicio de antijuridicidad. El dolo se abastece solo con el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Yo que ya no soy finalista, sino que pertenezco a la escuela de Jesús Silva Sánchez y demás, tengo una visión distinta del dolo, pero bueno, no voy a complicarle la vida. Lo importante es que hoy se suele decir, es dominante, que el dolo tiene por objeto el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Y el conocimiento de la antijuridicidad quedó en la culpabilidad. Viene Roxin, que es un neocantiano,
Y por eso disputa con Belzel, que a su vez disputó con los neokantianos Menger y Meyer. Yo les suelo decir a los cursantes del máster en la Austral que un buen científico, penalista alemán, o italiano, o español, suele marcar la línea de tradición científica a la que pertenece. La muchachada acá en nuestro ámbito se crea una especie de Adán y Eva, que llega y de la nada va a elaborar algo. Eso demuestra la supina estupidez científica que tanto nos afecta en nuestra educación y nivel científico. Entonces, lo primero que hace Roxin, cuando ustedes toman el tomo primero de su tratado de parte general, es decir, ¿a qué escuela pertenece un monstruo como Roxin? Dice, yo estoy en la línea neokantiana. No vino a descubrir en Alemania algo que un montón de giles antes no tenían noticia. Él logra conocer algo porque pertenece a esa línea. Y si ustedes en algún momento, cuando eran estudiantes de Derecho, leen a Kelsen lo primero que nos dicen es, yo pertenezco a la tradición sofista de los griegos, se fue a la miércoles, siglo IV a.C., para decir, yo tengo mis orígenes allí, y me opongo a los socráticos platónicos. Kelsen no vino a decir, wow, estamos en una línea científica. Bueno, entonces, Roxin se define como neokantiano. ¿Y esto qué quiere decir? Que para Roxin, en el ámbito de lo que nosotros llamamos culpabilidad, además de haber elementos normativos, hay un elemento que él identifica como clave para el problema de la relación culpabilidad-sanción. Roxin dice, recuerden ustedes que Roxin está escribiendo el tratado en la tercera edición, que es la que nosotros tenemos traducida al castellano, tercera y quinta, allá por la década del 60, que es la época donde se estila criticar, reprochar, negar el retribucionismo, ¿no? Entonces, ¿él qué propone? Él dice, en verdad, la culpabilidad es solo un elemento necesario, pero no suficiente para legitimar la pena. Es necesario. Sin él no puede haber pena. Pero no es suficiente. La culpabilidad entonces es un momento del análisis de justificación de la pena. ¿Por qué? Porque necesita de otro momento. Y ese otro momento es un momento normativo, que él define como necesidad de pena. La culpabilidad me marca el límite de la pena, pero no es su fundamento decisivo. Es la necesidad de pena el fundamento de legitimación decisivo. Entonces, estos dos momentos, culpabilidad, la necesidad de pena, son el contenido de lo que él llama responsabilidad penal. Por eso en Roxin, lo decisivo en la relación con la pena no es la culpabilidad a secas, sino la responsabilidad. Y la responsabilidad está hecha de culpabilidad, elemento imprescindible, necesario, pero no finalmente suficiente, más necesidad de pena. Y por eso cuando llega Jacob, que es un neo-hegeliano, entonces viene a enfrentar a los neokantianos y Jacob dice, no, momentito. En verdad, el contenido de la culpabilidad se relaciona con la necesidad de mantener la configuración normativa de la sociedad. Hay culpabilidad cuando yo necesito restaurar, rescatar la vigencia de la norma. Eso es lo que define. Y entonces, de alguna manera, el contenido de la culpabilidad
es un contenido funcional, entre comillas, a la respuesta sancionadora. Dicho de otro modo, la culpabilidad de alguna manera sostiene la pena y la pena se justifica por sí misma. Por eso Jacob, más que funcionalista en este punto, es un nuevo retribucionista. No al estilo kantiano, como nos enseñan todos los manuales, porque no es el puro retribucionismo sin consecuencias. Es un retribucionismo al estilo neo-hegeliano, porque piensa en la exigencia, en la necesidad de mantener la configuración normativa. Bien, después de todo este trayecto, y para terminar y dar lugar al debate, la pregunta es, Doc, díganos, aunque sea en resumen, ¿cuáles son los elementos que hoy tenemos al alcance nuestro de la culpabilidad? Bueno, hoy tenemos, primero, el primer escalón de la culpabilidad, está dentro de la culpabilidad, es la capacidad de culpabilidad. La capacidad de culpabilidad no está antes de la culpabilidad, como podían pensar nuestros primeros penalistas argentinos modernos. La capacidad de culpabilidad es un momento ya del juicio de culpabilidad. Y es un momento que ya marca un cierto grado de normativización. Nuestra capacidad de culpabilidad no es psicologista, no es psiquiátrica, es normativa. Originalmente, Nerio Rojas la pensaba como psiquiátrica. Después que avanzó el psicologismo, también como psiquiátrica o psicológica. Pero en nuestro tiempo no cabe duda que la capacidad de culpabilidad es, al final del día, normativa, aunque pueda tener una base empírica. Por supuesto que en la oligofrenia, por supuesto que en la debilidad mental, en la fuerte como la idiocia, las caracterizaciones de debilidades mentales por debajo del 68-70% del nivel cognitivo, es un piso que no podemos perforar, pero a partir de allí todo es normativo, como lo demuestran todas las discusiones, todos los años, sobre la edad de la imputabilidad. Un lugar donde claramente es normativo la capacidad de culpabilidad es la edad de imputabilidad. O alguien puede decir que empíricamente un pendejo de 14 años no sabe que degollar al almacenero de la esquina no solo es algo muy malo, feo y sucio, sino que es un homicidio. Nadie puede sostener que empíricamente no tenga conciencia de que es homicidio. Solo que nosotros hemos decidido actualmente que la configuración normativa de la sociedad decide que eso está hecho por un inimputable. Normativismo claramente. Entonces, capacidad de culpabilidad. 2. Posibilidad de conocer la criminalidad del acto. El 34 nos lo tira por la cabeza. El núcleo es la capacidad de comprender la criminalidad del acto. Y así como la inimputabilidad bloquea la capacidad de culpabilidad, el error bloquea la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. Y 3, la exigibilidad. La exigibilidad es el tercer elemento que constituye la culpabilidad. Es un elemento netamente normativo. Es la ratio de la culpabilidad que más vincula la culpabilidad con la pena. Ahí está el núcleo. Porque cuando hay inexigibilidad, lo que hay es exculpación, excusa absolutoria, absolución. Ahora, ¿tiene fundamento legal? ¿Lo encontramos en algún lado, la exigibilidad? La respuesta es sí, obviamente. En el 34, inciso segundo, segunda proposición. Ustedes recuerdan, en el 34, inciso segundo, tienen su proposición la fuerza física irresistible y la amenaza de sufrir un mal grave e inminente.
en verdad son dos proposiciones con naturaleza normativa diversa. La fuerza física irresistible, per prius, acá hay una discusión histórica importante porque el tema fue analizado por Núñez, por Soler, teniendo en cuenta el artículo 52 del Código Penal alemán antes de la reforma del 70, que hablaba de fuerza y no de fuerza física, pero bueno, eso para un seminario de doctorado. Lo importante es que, dicho así, la fuerza física irresistible o vis absoluta, lo que neutraliza es el comportamiento, porque expresa inevitabilidad. Ahora, cuando voy a la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, allí no hay un problema de inevitabilidad. Hay un problema de coacción, de amenaza. Y esto, históricamente, se vinculaba con la idea de miedo insuperable. Es a lo que se refiere, por ejemplo, Tejedor en el código, en su código, el miedo insuperable. Ahora, fíjense que lo que me está marcando la amenaza de sufrir un mal grave inminente es una situación dilemática. Es una situación donde la posibilidad de motivarme en la fidelidad del derecho entra en crisis. Y por lo tanto, es una situación de ius necessitatis. Es un problema de necesidad. Ahora bien, ¿de qué necesidad? No de la necesidad justificante. Esa la tenemos en el inciso 3. Porque en la necesidad justificante, el estado de necesidad que justifica, lo que tenemos es una ponderación de males-bienes. Yo, para evitar el mal más grave, produzco un mal menos grave en un tercero, un pobre tipo, que además tiene deberes de tolerancia, pobre flaco. Entonces, eso es un estado de necesidad justificante, que tiene dos valencias clásicas. El estado de necesidad agresiva, cuando yo vuelco mi mal hacia un tercero, y el estado de necesidad defensivo, cuando lo que viene hacia mí es un curso causal lesivo, pero que no puede definirse como agresión, porque si se definiera como agresión, tengo a la mano la legítima defensa. Entonces, aquellos casos que yo no incluyo en la legítima defensa, y son cursos causales lesivos que provienen de un tercero, por ejemplo, inimputable, o de una situación fáctica producida, por ejemplo, por un animal, etc., estoy en un estado de necesidad defensivo, que no se registra con los mismos cánones del agresivo, pero está todavía en el ámbito de la justificación. De lo que habla la necesidad del inciso segundo es de otra cosa, porque si ustedes leen amenaza de sufrir un mal grave y inminente, no entra en ponderación con ningún otro bien o con ningún otro mal de un tercero. Por eso es un problema de estado de necesidad disculpante, no justificante, disculpante. Es un problema de exigibilidad. Y entonces ahí tenemos la temática de la exigibilidad. Y esto se replica, y con esto juro que termino, en el derecho positivo de la parte especial. Y leo rápidamente para que ustedes se den cuenta, en los tipos penales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el motivo del artículo 5 de la ley 26.364 vinculado a trata? Miren lo que dice. Las víctimas de la trata de personas no son punibles. Ahí ya tienen cuál es la consecuencia. No son punibles por la comisión de cualquier delito, a injusto, de cualquier delito, y es un injusto que llamaríamos culpable, ¿no? De cualquier delito, que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Es decir, yo, afectado por la trata, que cometo delitos que están vinculados de manera directa con el objeto de trata, no son punibles para mí. Y acá viene lo más fuerte. Tampoco le serán aplicables las sanciones e impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada
durante la comisión de delito que las damnificara. ¿Esto qué quiere decir? Que una víctima de trata de personas que está embarcada a su vez en un delito de trata no es punible. ¡Wow! Quiere decir que en el derecho argentino no le exigimos a quien ha padecido eso una motivación fiel al derecho si reproduce el delito. ¡Wow! 277, más conocido por todos. Tampoco le serán aplicables las sanciones, estamos hablando del encubrimiento, a los parientes, cónyuges, cuarto grado de consanguinidad, amigo íntimo, persona a la que deba especial gratitud, excepto que sea con ánimo de lucro. Claro, si yo negocio con el que encubro, no va. ¿Cuál es el motivo? Bindi ya lo trataba esto. La inexigibilidad, porque es muy difícil motivarse en la fidelidad al derecho si yo lo que tengo es a mi marido o a mi mujer que acaba de cometer un delito. Y yo lo encubro y lo protejo, a menos que me quiera deshacer del hijo de perra de mi marido, y voy y lo denuncio, bueno, qué sé yo. ¿Entienden? Y lo tenemos también en el 185. Están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil, ¿quién? Aquellos que cometieran hurtos, defraudaciones o daños que se causaren entre cónyuges, ascendientes, descendientes, afines en la línea recta. El consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge. Los hermanos y cuñados si hubiesen vivido juntos. ¡Wow! ¿Qué son todos estos elementos? Son elementos de inexigibilidad. Por eso la inexigibilidad es el fundamento último de todas las excusas absolutorias, de todos los criterios de no punibilidad. Mommsen, en una monografía que escribe en el 2014, que creo que es la última que se escribió en alemán sobre el tema de la inexigibilidad, Unsummbarkeit, él dice que precisamente la idea de Unsum es que neutraliza el Summutbar, que es la exigibilidad, que es la prescripción de que llama a cumplir la norma. El Unsum neutraliza, pone en crisis el llamado a cumplir la norma, y su efecto primordial es que cuando yo digo que es inexigible, Unsummbarkeit, no va a haber consecuencias jurídicas, no punibles. Bueno, me he pasado más de 7 minutos, lamento la lata, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacerme o lo que quieran decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jacobuzzi, ha sido un honor, ha sido una exposición prístina y esclarecedora y nos has hecho mejor a todos en los aspectos más amplios de lo que corresponde. Pues bien, queda habilitado la cuestión para preguntas, sean de manera oral o por escrito por chat. Bien, doctor, me voy a permitir como moderador arrogarme la facultad de hacerle una pregunta a suerte de romper el hielo y tiene que ver justamente con lo que usted ha hablado en lo pretérito, más que nada con la visión de Roxin, que claramente si uno lee su tratado, el tomo 1, en las primeras páginas se da cuenta que es un neokantiano, como usted bien dijo recientemente. Y él habla, quiere como crear una suerte de nuevo paradigma, ¿verdad?, sobre el distingo que pretende hacer entre la culpabilidad como presupuesto, como base, y la necesidad de pena, y también hace una disquisición o intenta una decisión con situaciones de responsabilidad. ¿Qué piensa usted al respecto sobre esa postura? Bueno, yo aclaré con el respeto y el afecto que le tengo a Roxin, que es realmente una de las mentes más brillantes y cuánto ha aportado en respecto de institutos al derecho penal. Pero yo en lo que coincido con Roxin claramente, me tomo el atrevimiento de decir que coincido, yo no soy nadie comparado con él, es en los aspectos normativos de la culpabilidad. Pero yo no necesito ponerle un complemento extra como si lo necesita él. ¿Y él por qué lo necesita? Él lo necesita por dos razones. Una y filosófica. Yo no les quiero armar bardo en este momento, pero recuerden ustedes que Roxin está
discutiendo dialécticamente con Belzel. Y uno de los puntos importantes en las tesis de Hans Belzel es la idea del libre arbitrio. Entonces, Belzel dice que hay culpabilidad cuando el sujeto pudo haber actuado de otro modo. Si el sujeto, pudiendo haber actuado de otro modo, actuó ilícitamente, hay culpabilidad porque hay libertad de acción. Roxin critica este punto porque sostiene que la comprobación del libre arbitrio es imposible. Y pone como ejemplo algo que ya había dicho Engels, que obviamente en una audiencia de juicio oral, nosotros, aunque querramos reproducir totalmente las circunstancias del hecho, nunca vamos a poder verificar que al momento del hecho el sujeto actuó con libre arbitrio. Por eso la idea del libre arbitrio es una idea que se imputa, no que se verifica en la audiencia. Nosotros la imputamos a partir de la normalidad del sujeto. Dicho de otro modo, y esto lo marca muy bien Kinghäuser, ¿no? Dice, cuando el informe, esto lo agrego yo, no lo dice Kinghäuser, cuando el informe médico legista nos dice que el sujeto está orientado y en situación de normalidad, nosotros no nos hacemos más preguntas. Inferimos que a partir de allí tenía el deber, como diría Goldschmidt, de ser fiel al derecho. Punto. Nosotros no nos ponemos a elucubrar, a ver si tuvo libre arbitrio o no, pobre flaco. No, eso no lo hacemos. Entonces, Roxin lo que dice es que lo que tenemos que analizar, más que el libre arbitrio, es si había normalidad en el contexto para que el sujeto pudiera, y esta es una de las metáforas que utiliza Roxin, ser alcanzado por el llamado de la norma. El poder responder al llamado de la norma, el Ansprechung, que metafóricamente suena bárbaro. Ahora dice, ¿qué carajo viene a decirme con el llamado de la norma? Bueno, en verdad lo que viene a decir es lo que decía Galas, lo que es tan importante, que es la motivación. El sujeto estaba en situación motivable. Muy bien. Entonces, el primer punto que nos plantea Roxin para justificar esto es que la culpabilidad se va a manejar en ese nivel donde podía motivarse, donde podía ser alcanzado por el llamado de la norma, pero que todavía eso no nos alcanza. ¿Por qué? Porque todos los conceptos del derecho penal, dice Roxin, y por eso funcionalista, cumplen funciones. Y la pregunta que se hace Roxin es, ¿la función de la culpabilidad es justificar la pena? Y él va a responder, no. La pena corre por otro andarivel. Corre por el andarivel de la prevención. Y por lo tanto, lo que hay que preguntarse, una vez que demostramos la culpabilidad, si le queremos poner pena, es si hay necesidad de pena. Si hay necesidad de pena. Ahora, ¿por qué él hace todo este malabarismo? Porque en las primeras páginas, no sé si me falla la memoria, pero las 60, 62, 65, 63 primeras páginas de su tomo primero, se la pasa criticando el retribucionismo. Se la pasa criticando el retribucionismo, porque es la época, los 60, donde había que pegarle al retribucionismo. Hay un artículo en aquel momento que se llama Adiós al retribucionismo. Adiós al retribucionismo. Y fíjense ustedes que, de alguna forma, él sigue con este criterio. Yo estoy perdiendo la imagen, no sé si por lo menos ustedes me escuchan. Bueno, entonces, por estas dos razones, que él niega el libre arbitrio, aunque no es determinista, ojo, él niega la demostración del libre arbitrio, y niega el retribucionismo, se ve en la obligación de hablar de un nuevo superconcepto, que es el de responsabilidad. Y ahí él mete la culpabilidad como un aspecto,
que no es suficiente para justificar la pena, y le agrega la necesidad de pena, que siempre es una necesidad preventiva. Por eso Jacob, que viene a discutir con Roxin, tiene un talante neorretribucionista. De hecho, hoy, en nuestros días, ya hace unas cuantas décadas, hay un revival del retribucionismo. Lo bueno de ser políticamente incorrecto, como lo soy yo, es que yo no necesito estar haciendo malabarismo, porque siempre fue políticamente incorrecto. Entonces, cuando la muchachada puteaba al retribucionismo, y me incluía en la puteada, yo no tenía problemas. Yo reconozco en Enrique Bacigalupo un gran maestro. Y una de las cosas que decía Enrique cuando ya estaba en el Supremo Español, y me decía a mí, hacíamos un trío bastante bueno cuando viajábamos a Uruguay con el Bebe Rigui, el ex procurador que hizo echar el ex vicepresidente condenado. El Bebe Rigui era un tipo serio científicamente, muy amigo de Enrique Bacigalupo. Decía, mira Guillermo, a veces cuando vos firmás una sentencia, lo único que haces es escoger de qué lado te van a putear, pero te van a putear siempre, así que no te hagas problemas. Lo importante es obrar honestamente y científicamente. Bueno, yo eso me quedó grabado. Entonces, yo siempre dije que si había algo obvio, es que la pena es retribución. Y yo entré a tribunales a los 18 años, en instrucción. En aquel momento existía instrucción, en serio. Muy bien. Y una de las cosas que aprendí es que al flaco que uno tiene ahí, al lado, y que le va a imponer una pena, lo que tiene en claro es que le están retribuyendo algo, y que la pena es retribucionismo. Todo lo demás, como dice Foucault, es vergonzoso para el sistema penal. Nos podemos disfrazar de psicólogos, enfermero, enfermera, médico, trabajador social, y le decimos, tranqui, tranqui, lo vamos a resocializar, lo vamos a desintoxicar, lo vamos a reeducar, lo vamos a retrabajar, y lo único que el tipo tiene en claro es que le vamos a retribuir con una sanción. Después, si se resocializa, se desintoxica, se integra, qué sé yo, es una decisión personal de él. A palos, nosotros nunca vamos a resocializar, reeducar, desintoxicar o todos los que queramos hacer. Por eso la pena en sí misma ya significa una consecuencia, una retribución del delito. Muy bien. La muchachada que me puteaba en aquel momento, cuando llegó la instancia de los crímenes de lesa, se vieron en figurillas. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a decir? Que yo al viejo de 87 años, hijo de puta, que mató y torturó, le estoy poniendo perpetua para resocializarlo, reeducarlo, desintoxicarlo. No, es una retribución grande como una casa. Y por eso el objetivo es verdad y justicia. ¡Wow! Verdad y justicia. Y eso era el contenido del retribucionismo, del verdadero retribucionismo de la tradición, no el kantiano. El kantiano es otra cosa, pero la retribución, como la entendía Platón, Aristóteles, Santo Tomás, la Escuela Española del Derecho de Gentes, la Escuela del Derecho Natural Racionalista Alemán, Hegel, los neo-hegelianos. La retribución es una retribución que en el orden temporal siempre se ordena al ámbito político. Es un sinalagma del ámbito político. Por eso no es un retribucionismo tonto y sin consecuencias. Es un retribucionismo que tiene relación con necesidades políticos criminales. Eso nunca se puso en discusión. Lo que pasa es que es muy fácil tomar de Puchin Balacán y entonces putear a todo el retribucionismo por el tema de Kant, de que si nos vamos de la isla hay que ejecutar al último de los que quede, y bla, 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 y a partir de allí nos quemamos y incineramos en la idea de la prevención y que no hay castigo. No es así. Y por eso hoy una línea de fuentes importantísimas del debate penal nos lo brinda el pensamiento del criminal law.
Porque el criminal law no tuvo esta vergüenza que sintió parte del pensamiento alemán por la tradición que podemos llamar protestante, porque fíjense que Roxin se la agarra con el pensamiento que es parte del espíritu alemán, el protestantismo. Si uno entra en la Catedral de Berlín, va a ver rápidamente en los 4 puntos a Lutero, Calvino, Zwingo, que son los padres del espíritu alemán, ¿no? Entonces, con eso se las agarra Roxin. Pero no se lo puede agarrar ni con Santo Tomás ni con la Escuela Española del Derecho de Gente, porque nunca imaginaron un retribucionismo de ese orden. Entonces, en el criminal law, que no tenían esto, hay toda una elaboración muy buena que ellos hablan del retribucionismo consecuencialista. Y uno de los trabajos más interesantes en este debate lo da Robinson. Robinson es lo que llamaríamos penalista, dedicado al criminal law, en la Penn University, en la Universidad de Filadelfia, en la Penn University. Entonces, yo tengo un gran aprecio por Robinson, de hecho vino a la Austral hace unos años, es uno de los guías del Código Penal Modelo, del Criminal Law americano, y él tiene varios trabajos donde habla de la responsabilidad empírica, la responsabilidad deontológica y la responsabilidad como venganza, la culpabilidad como venganza. Bueno, esos artículos de Robinson son extraordinarios para ver esto. Entonces, hoy en día, todo el mundo reconoce en la sanción o en la pena que hay una respuesta, que hay una retribución, y como decía la palabra Schuld, o el Padre Nuestro en su momento, en la traducción, el sujeto paga una deuda, que es el injusto. Por supuesto que no suena con tanto glamour como las teorías de qué sé yo, pero a los que hablan de eso no hay nada mejor que recomendarles la lectura de Michel Foucault, que era un tipo incisivo, más que políticamente incorrecto, tirabombas infernal, pero intelectualmente muy atractivo. Bueno, perdón por la descripción. Muchas gracias por la respuesta esclarecedora, doctor. Continúa circulando la palabra para hacer preguntas al doctor Jacobuzzi. Bien, tenemos una pregunta vía chat de Carito, y en virtud del tiempo estimo que será una de las últimas, así no abusamos de la funcionalidad del doctor. Y la misma es: doctor, es verdad lo que usted dice del retribucionismo que tiene toda pena, pero ¿cómo la empalma, por ejemplo, con las finalidades que plantea la Ley 24660 o el artículo 18 de la Constitución, que dice que las cárceles no son para castigo? Esa es la pregunta, doctor. Bien, lo que sucede es que la idea de retribucionismo, como ha quedado anclada con Kant, retribucionismo es pura justicia. Pero, ¿de qué justicia estamos hablando? El retribucionismo de lo que hablan las teorías penales, las modernas, que no son modernas, porque ya vuelvo a decir, si leen a Jacob es Hegel, si me leen a mí es la tradición de siempre, si lo leen a Robinson otro tanto, y qué sé yo. Es un retribucionismo consecuencialista. ¿Esto qué implica? Que la justicia de la que se habla no es precisamente ni una justicia legal, ni una mera justicia conmutativa. Es una justicia distributiva también. Entonces, en ese sentido, no puede haber retribucionismo puro y seco sin que cumpla funciones preventivas. Funciones preventivas. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo a alguien le retribuyo, cuando yo tengo en mi mente la culpabilidad del sujeto y le exijo, estoy haciendo un juicio de tipo utilitario, deontológico, social. Ese es el retribucionismo del que se habla. Y por eso hay también necesariamente un criterio preventivo. Miren, Platón, en el Gorgias, que es un diálogo, le hace decir a Sócrates, o Sócrates mismo lo decía, que es necesaria la pena en la medida que pueda favorecer al castigado, al sancionado.
¿Y saben dónde incluye el tema? En la discusión acerca de si la virtud podía enseñarse, si se podía educar la virtud. Entonces, fíjense, aún desde una perspectiva de retribución, siempre está presente la idea de prevención, de tratar de que el sujeto, de alguna manera, responda a algo que es necesario que responda. Por eso aquello de la culpabilidad está primero en el sujeto que reprocha. Si yo no puedo reprochar, si yo tengo poco que reprochar, si yo tengo que modular el reproche, eso está demostrando que hay una visión teleológica que mira a lo que Roxin llamaría necesidad, solo que yo no la quito de la culpabilidad, porque yo no tengo problemas con la retribución. Para mí la retribución es consecuencialista. Entonces, la 24660 sigue en esa línea, sigue en esa línea. Por eso habla de progresividad, habla de lo que Sócrates diría, cuánto ha integrado el sujeto de compromiso con los valores, de inserción social, de proyección. Fíjense que en algunos informes que nos dicen que hay una cierta dosis de comprensión de lo que ha hecho mal, que ha internalizado lo que, por ejemplo, von Hirsch llama vergüenza, etc. Y es por eso que los que estamos en la línea en la que yo estoy, una de las cosas que criticamos es cuando se encubre bajo etiqueta de pena lo que en verdad es una medida de seguridad. Entonces, cuando nosotros decimos, te estoy poniendo una pena de 50 años, la pregunta es, ¿esa pena expresa culpabilidad? ¿Comunica la culpabilidad del sujeto para que la sociedad vea restaurado el derecho? ¿O en verdad lo que yo quiero es neutralizarte, flaco? Que por mucho tiempo no jodas más. Solo que como me da cosa, como diría Foucault, yo te tiro por la cabeza, pena, pero por abajo del escritorio te estoy metiendo una medida de seguridad. Y estoy hablando de tu peligrosidad. Entonces, para las almas bellas del derecho penal, suena bárbaro en las conferencias hablar, sí, que... No, flaco. Es muy difícil que yo te esté tirando por la cabeza 50 años y vos tenés 30, 28, que yo pueda decir, es retribución, tranqui, es retribución. Lo que te estoy metiendo es una medida de seguridad porque sos un delincuente peligroso. Solo que como tiene mala fama la medida de seguridad y somos caretas, no nos animamos a decirlo. Y hablamos de pena, medida de seguridad. Muy bien. ¿Y qué me quería, a ver, qué me decía? Perdón, ahí me fui, 24.660 y me preguntaba otra cosa. Me estoy poniendo bien. Del artículo, no, doctor. Muy bien. Está viendo mi mujer que se va a ver a los nietos a la plaza. Es el problema de estar trabajando, dando clases, qué sé yo, en el ámbito familiar. Mi mujer me va a echar porque fue una audióloga, le importa un carajo el derecho penal y ya escuchó este año todas las clases del máster, conferencias en el exterior. Bueno, no importa. Problemas domésticos. Entonces, ¿usted quiere que yo sea políticamente incorrecto? Empezamos por lo políticamente incorrecto. El artículo 18, está grabado así que no hay problema, histórica, hermenéuticamente, se refiere a las medidas cautelares, a lo que hoy llamaría prisión preventiva, no a las penas. Y por eso son para seguridad y no para castigo, porque te estoy aplicando una medida cautelar. Algo parecido a lo de Baez, pero sin tanto quilombo en el country. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que como está en un texto constitucional, y como explica Kühlen, los textos constitucionales se pueden abrir teleológicamente, es decir, pueden cortar amarras con el contexto histórico. Y entonces nuestra corte y los juristas y yo mismo asumimos que más allá de que eso se aplique históricamente, fue pensado por el constituyente históricamente, para la prisión cautelar, debe reflejarse
debe reflejarse claramente en la pena. Y la pena no debe implicar castigo, porque en verdad la noción de castigo tomada así tiene un carácter de tipo eticista, individual y cuasi teológico. Y es algo que en el ámbito laico de la justicia no se puede hacer. Porque en verdad, yo lo que le estoy aplicando es una consecuencia jurídica como retribución al delito. Que usted lo viva como castigo o no, corre por cuenta suya. Pero yo no puedo decir que te estoy castigando porque entonces eso tiene un efecto de moral particular, individual. Y la ética que nosotros manejamos es la de una moral pública. Y en la moral pública es algo que yo le retribuyo como sanción. De hecho, un ejemplo que suelo poner, pero para la carrera de grado, es que si un pobre tipo castigado por la vida, abandonado, huérfano, enfermo, etcétera, sale y le quita la jubilación a un viejo hijo de perra, usurero que maltrata a sus nietos, que toda la vida fue un cagador, etcétera, y le saca la jubilación, yo lo voy a juzgar. Aunque los testigos me digan, el viejo este es un hijo de perra, bien merecido lo tenía. Y el pobre imputado es un tipo que merece toda la misericordia divina. Bárbaro. Pero yo analizo el hecho. Y el hecho es un injusto. Pero yo le devuelvo a él el injusto. Yo, el castigo divino no lo represento yo. A lo mejor el viejo que ha sido víctima del delito sufrirá el castigo divino y el imputado que irá a la cárcel sufrirá el reconocimiento o será sancionado con el reconocimiento celestial. No lo sé ni me corresponde. Y por eso tratamos de no hablar de castigo. Y si usted se fija bien, la tradición retribucionista, neotomista, o como quieran llamarla, sigue a rajatabla los textos evangélicos. Cuidado, no ceguemos el mal porque nos llevamos puesto también el bien. Y entonces cuando yo corto, cuidado porque si quiero cortar el mal, me llevo puesto todo. Entonces la idea de castigo no cuadra en sentido de ética individual o teológico con lo que hacemos en el sistema penal. Con lo que hacemos en el sistema penal. Yo por lo menos ya terminé, ya escandalicé a todo, así que no quiero... Muchas gracias, doctor. Pues bien, en vista del horario y que han surgido preguntas harto interesantes, se le va a conceder la palabra al doctor Emilio Villamayor. Hola, buenas tardes. Simplemente es para agradecerle al doctor Jacobucci su deferencia por haber estado en Lomas de Zamora, aunque desde su casa, y para todo el país, y creo que alguien del exterior, porque su convocatoria ha superado lo que nosotros preveíamos. Como siempre, brillante. Muchas gracias también a todos los presentes, y obviamente las preguntas que mencionaste recién, que hay pendientes, se las podemos hacer vía mail o convocarlo para futura reunión. No sé qué le parece. Es un gran negociador, doctor Villamayor, lo admiro. Pero no compro por ahora, no compro. No, pero con todo gusto, si me los mandan por mail y tengo algún momento, se los voy a contestar. Bueno, las muchísimas gracias. También, las cosas que dije pueden mandarlas, no hay problema, no denuncio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y los convocamos para la próxima charla y la vía es la misma a través del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Muchas yo los gracias. felicito por la tarea que hacen, porque realmente es muy, muy importante la labor de mantenernos así en un ida y vuelta y mejorarnos en nuestra expertise, que mucha falta nos hace. Muy agradecido yo por la invitación. Bueno, gracias nuevamente. Gracias, Luis. Gracias a los presentes. Muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto, exacto.